Y ahora sí, después de haber saboreado unos ricos mates, vamos a retomar el segundo bloque del estudio bíblico de hoy. Decíamos entonces que Santiago nos presenta en este estudio tres clases de fe. La fe muerta, los versículos 14 al 17, la fe demoníaca en los versículos 18 y 19 y la fe dinámica, versículos 20 al 26. Vamos a repasar la lectura de los versículos 18 y 19, donde dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame, palabra clave, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso decimos, Santiago enseña que aquí hay o que existe una fe demoníaca. Porque los demonios también creen. Y ya vamos a ver por qué. Te voy a dar algunos ejemplos, algunos conceptos para que vayas anotando en tus apuntes. Ahora, fíjate, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Este versículo está extraído de Deuteronomio 6:4. Para un judío esta era una frase muy conocida, porque allí en Deuteronomio 6:4 Moisés dice, Jehová es uno, Jehová uno es. Y esto era una creencia de los judíos. Entonces dice, así como ustedes creen que Dios es uno, quiero decirles algo, los demonios también creen y tiemblan. Antes de explicarte un poquito más acerca de este tipo de fe, quiero que vos puedas recordar que los demonios tienen fe, por lo que acabamos de leer, porque ellos creen en la existencia de Dios, ellos no son ateos. Los demonios creen en la deidad de Jesucristo, y esto lo podemos ver en los evangelios, cuando Jesús liberaba a algún endemoniado, muchas veces los demonios o el endemoniado le decía, sabemos que eres el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesucristo es Dios. También los demonios creen que existe un lugar de tormento, la condenación, el infierno. Los demonios reconocen que Jesús es el juez según Marcos 5. Los demonios también se someten al poder de la palabra de Dios. Por eso dice, creen lo que dice en Deuteronomio 6:4. Pero aquí Santiago va a agregar algo que me hace temblar, valga la redundancia, porque dice los demonios creen y tiemblan. Quiero decirte que la fe demoníaca no solo afecta al intelecto, sino que también a las emociones. Por eso dice que los demonios tiemblan. Así como la fe muerta es una fe que solo afecta a lo intelectual, es decir, a la mente, la fe demoníaca afecta a la mente y a las emociones. Pero el creer y temblar, mi querida amiga, no salva. Vamos a poner otra vez el ejemplo. He visto a lo largo de los años muchas personas que vienen a una reunión evangelística, por ejemplo, un domingo en la noche, escuchan la palabra, profesan levantar sus manos, recibir a Cristo porque tienen una necesidad espiritual, por eso están en la iglesia. Hasta muchas veces pasan adelante emocionados, llorando porque han sido tocados por la palabra y algunos quizás nunca más volvieron. ¿Por qué? Porque solamente tuvieron una fe intelectual y emocional. Y esa fe nos salva. O quizás seguimos teniendo en nuestra congregación, en nuestro grupo de estudio bíblico, personas que te digan, ay, me encanta venir, yo me siento bien cuando vengo, porque yo siento que aquí hay una paz que no encuentro en otro lugar. Y puede ser que esa persona aún no sea salva porque está practicando una fe meramente intelectual y emocional. Muchas personas se pueden ir conmovidas de un culto, pero conmovida y eternamente perdida.
Por eso Santiago insiste, muéstrame tu fe sin tus obras. Quizás hay personas que no faltan a ningún culto, insisto con esto, y están y vienen y cantan y quieren colaborar, pero luego, terminado el culto, apagadas las luces del templo, llega el día lunes, comienza el trajinar de nuestra vida diaria y vemos que en sus vidas no hay obediencia, que no hay una diferencia. Porque el cristiano es y tiene que ser diferente. ¿Y cómo lo tiene que demostrar? A través de sus buenas obras. A veces no hay diferencia ni siquiera en el vocabulario que escogemos. Y ese cristiano que lo veíamos en la iglesia, cantando, quizás levantando sus manos, demostrando que adora a Dios, luego en su casa o en el trabajo o en el mundo social donde se mueve, tiene una boca igual que los demás. Tiene un vocabulario igual que los demás. No vemos el obrar del fruto del Espíritu Santo en su vida. No hay victoria, como te decía en el bloque anterior, porque es el cristiano emocional. El cristiano que hoy siento alabar, hoy siento leer la Biblia, y no es así. La vida cristiana no pasa por las emociones, pasa por las convicciones. Y convicción, dijimos en un principio, tiene que ver con fe. Por eso Hebreos dice que es la fe, es la convicción de lo que uno cree, es estar convencido, es creerle a Dios, no creer en Dios, que es muy diferente. Es confiar en lo que Dios hace a pesar de que no veamos aún las consecuencias, pero sin embargo yo me sumerjo en el mar de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, porque sé que lo que Dios haga va a ser lo mejor para mí. No seamos cristianas con una fe demoníaca, con una fe emocional, con una fe intelectual, porque quiero decirte que este tipo de fe tampoco es la fe que salva. Tampoco es la fe que salva. Por eso vamos a ir al tercer y último punto de este estudio, que es la fe dinámica. Recordad que desde que comenzamos el estudio dijimos, ten en cuenta a lo largo de todo el estudio que Santiago va a apuntar a una fe en acción. Por eso, cuando Santiago habla de la prueba, está hablando de demostrar tu fe a través de las pruebas. Cuando Santiago habla de la tentación, está diciendo, mostrar tu fe también a través de las tentaciones. Ahora, Santiago va a insistir y va a decir, muéstrame tu fe por medio de tus obras, porque si no, tu fe es falsa, está muerta, es intelectual y no te salva. Si vos realmente sos salva, es porque estás practicando una fe viva, una fe dinámica. Y quiero decirte y anotar las características. La fe dinámica es verdadera, es poderosa. La fe dinámica es transformadora porque produce cambios en la vida. La fe dinámica es la fe salvífica. Es la fe basada en la palabra de Dios, no fe en la fe. Que esa es la fe que podemos encontrar en la calle, profesada por cualquier persona que no es salva. En algo la gente tiene fe, pero es fe en la fe. Nosotros tenemos una fe basada en la palabra de Dios, por lo tanto tenemos fe en Cristo. Vamos a repasar los versículos 20 al 26. Dice así, ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Te decía, esta expresión se repite 3 veces, versículos 17, 20 y 26. Seguimos, versículo 21. ¿No fue justificado? Otra pregunta retórica. ¿Por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo también, otro ejemplo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta. Hacemos un repaso. La mente, escucha qué bueno que está esta frase, la mente entiende la verdad, el corazón desea la verdad, la voluntad actúa sobre la verdad. Es que, como dijimos anteriormente, el tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Y esta es la fe viva. Ahora, claro, cuando nosotros llegamos a este pasaje, se nos presenta el dilema. Porque acá es donde, si nosotros no estudiamos en profundidad y no investigamos qué es lo que quiso enseñar Santiago, podemos llegar a pensar que Santiago va a contradecir a Pablo. Y no es así. Te dije en un principio, mientras Pablo nos enseña la raíz de la fe, Santiago habla de los resultados de la fe. Es que los dos están hablando de lo mismo, pero con un distinto enfoque y nos complementan la idea para que nosotras podamos entender que necesitamos fe en Cristo para ser salvas, pero luego las obras para demostrar nuestra fe. Aquí tenemos que repasar el término, la doctrina de la justificación. El año pasado en la clase 9 tuvimos la oportunidad de estudiar la doctrina de la justificación, explicada también por el apóstol Pablo allí en los Romanos, carta a los Romanos 3, 4, 5. Y claro, cuando nosotros vemos que Pablo ha enseñado lo que dice en el versículo 28 del capítulo 3 de Romanos, él allí va a decir: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. También lo va a poner de ejemplo a Abraham, diciendo que Abraham fue justificado por la fe. Dice en el 4:5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Entonces decimos, pero ¿cómo puede ser? Aquí Santiago está diciendo que no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué es lo que está queriendo decir Santiago? Mira, vamos a ir contemplando estos dos ejemplos prácticos de estas dos personas que Santiago nos va a colocar aquí del Antiguo Testamento. Él nos va a hablar de un hombre y de una mujer. Nos va a hablar de un hombre judío y de una mujer gentil, de un hombre que fue llamado amigo de Dios y de una mujer que pertenecía a un pueblo que fue enemigo de Dios. En la Galería de la Fe, Hebreos capítulo 11, también podemos encontrar que el escritor menciona a Abraham y menciona a Rahab como ejemplos de personas que actuaron y obraron por medio de la fe. Fíjate que ambos, quiero que tengas en claro, que practicaron la fe que salva. Ambos fueron justificados. ¿Y qué era esto de ser justificados? ¿Qué es esta doctrina? Bueno, justificar es un término legal. Justificar significa imputar justicia sobre una cuenta. Declarar justo a alguien que es culpable. Esto es, ambos fueron justificados. La justificación, quiero que recuerdes que es un acto de Dios por medio del cual el pecador confiesa su pecado, Dios perdona y aplica justicia sobre ese pecador. Claro, de por medio está la obra de Cristo, de por medio está la cruz de Cristo. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, depositamos nuestra fe en esa obra de Cristo, Dios Padre nos mira a través de esa cruz y nos ve como pecadores justificados, como si nunca hubiéramos pecado, como si siempre hubiéramos guardado toda la ley desde que hemos sido justificadas, desde que somos salvas. Ahora, nunca te olvides que para ser justificadas debemos oír la palabra, que lo hemos visto en alguna clase anterior, como dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra y habiendo creído, recibisteis el Espíritu Santo. Las dos acciones claves, oír y creer.
El que cree en Cristo es justificado. ¿Justificado por qué? Por la fe. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Santiago con todo esto que está enseñando? Tenemos que entender que hay dos tipos de justificación. Justificados ante Dios por medio de la fe. Justificados ante los hombres por medio de las obras. Y acá tenemos que entender lo siguiente. La justificación, dijimos, es un acto. Dios es el que justifica. Un acto interno, un acto privado que se realiza en la intimidad del corazón de una persona y en intimidad con Dios. Nadie puede estar señalando a otro salvo por las obras, porque las obras manifiestan si somos hijos de Dios, porque la justificación es un acto privado. Es algo que yo en mi intimidad hice hace muchos años delante de Dios y Él me perdonó y me justificó. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Santiago? ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? Porque en el versículo 24 se nos vuelve a presentar el dilema. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, allí tenemos su llamado. Dios lo llama. Abraham tenía 75 años. Abraham era un hombre estéril, su mujer no podía tener hijos, un matrimonio mayor. No podían tener hijos y él le cree a Dios. Dios lo llama, Dios lo saca de su tierra, Dios lo lleva. De pronto imagínate esta escena. Pienso en Sara, como mujer, pienso en Sara, viviendo porque ellos eran ricos, habrán tenido una muy buena casa, servicio doméstico a su disposición, tenían de todo las comodidades y un día Abraham le dice, mira Sara, nos tenemos que mudar. ¿Y a dónde? ¿Nos vamos a un lugar mejor? Seguramente. No sé. Vamos a ir a donde Dios diga y vamos a ir siguiendo las instrucciones de Dios. Y Sara se sumó al llamado. Realmente valoro y admiro el dejar la comodidad, el dejarlo todo por seguir el llamado de Dios. Te lo digo al pasar, capítulo 15, allí Dios le promete hijos, pero ellos ya eran grandes, eran estériles, era imposible humanamente que ellos pudieran tener hijos. Sin embargo, Dios le dice, mira las estrellas, vas a ser padre de multitudes. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahí fue justificado Abraham. ¿Cuándo lo demostró? Pasan muchos años, nace su hijo. De paso te comento, pasaron 25 años hasta que se cumplió la promesa. Abraham tenía 75 cuando Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y a los 100 años recién Dios respondió la promesa. ¿Qué apunto con todo esto? ¿Cómo Abraham mantuvo su fe? Porque tenía una fe viva, porque tenía una fe dinámica, porque tenía la fe salvífica, porque tenía la fe genuina. Por eso pudo sobrevivir eso, y no sobrevivir, seguramente, abundantemente, porque estaba cerca de Dios. Pasaron 25 años. Y Abraham va a tener la oportunidad de demostrar lo que le gusta a Santiago, de demostrar su fe. Capítulo 22 de Génesis. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Eso es la fe. Esa es la fe que te apuntaba de la galería de la fe de Hebreos 11. Todos aquellos que son mencionados en Hebreos 11, no solo que le creyeron a Dios, sino que obedecieron a pesar de las circunstancias. Abraham obedeció. Tomó a su hijo, caminó rumbo al monte Moría para sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. ¿Saben por qué? Porque Abraham sabía que Dios no le iba a fallar. Abraham sabía quién era Dios, en quién había depositado su fe y que Dios tenía todo el poder de poder resucitar o devolverle a su hijo. ¿Abraham lo llegó a sacrificar? No hizo falta, porque Dios vio su corazón y detuvo su mano.
justo cuando tenía el cuchillo a punto de degollarlo. Allí Abraham fue justificado ante los ojos de los hombres, porque demostró su fe por sus obras. Repaso el concepto. Somos justificados ante Dios por la fe, pero somos justificadas ante los hombres por nuestras obras, Y a esto es lo que Santiago está apuntando. Hermana, ¿decís que sos salva? ¿Decís que sos de Cristo? Que tus obras lo muestren. Tenés que ser diferente. Quizás vivís en un hogar donde tu esposo todavía no es del Señor. Vos no podés vivir como una mujer que no tiene a Cristo y descontrolarte. ¿Por qué? Porque vos tenés que ganar a ese hombre, como dice Pedro también, por tu conducta diferente. Porque vos estás profesando una fe genuina. Pero ahora vamos a ir al ejemplo de una mujer. Porque Santiago, como para que no quedarse corto y para reforzar la enseñanza, también va a tomar el ejemplo de Rahab. Y me encanta porque, claro, Abraham era el hombre perfectito, podríamos decir, aunque sabemos que era pecador y también tenía sus debilidades. Fue llamado el amigo de Dios, por eso lo digo, pero ahora Santiago nos va a poner el ejemplo de una mujer pecadora. Pecadora porque era una mujer ramera, dice la Biblia, una mujer que se prostituía, una mujer que tenía un albergue. Ella vivía en el muro de la ciudad de Jericó, en la época de la conquista, donde Dios lo envía a Josué a espiar la tierra que luego iban a conquistar y tomar para sí, para el pueblo de Israel. Y Josué va a enviar espías ¿y qué va a hacer Rahab? Es apasionante porque allí cuando leemos en Josué capítulo 2, vemos que ella vivía en el muro, entonces, claro, escondió a los espías porque el rey de Jericó, cuando se enteró que había espías que estaban merodeando la tierra para atacarla, entonces empezó a actuar y esta mujer escondió a los espías. ¿Por qué los escondió? ¿Por qué protegió al enemigo? Porque ella, y a mí me encanta ese versículo, había escuchado que Israel era un pueblo poderoso porque tenía un Dios poderoso. Y ella, habiendo oído, palabra clave, había creído en el Dios de Israel. Y por eso ella ya había sido justificada por creer en Dios. Era una mujer convertida a Cristo. Por lo tanto, cuando llegaron los espías, dice la palabra y lo repite Hebreos 11, ella los escondió y luego los envió. Los recibió, dice Santiago, a los mensajeros y luego los envió. Actuó en consecuencia de su fe. Actuó en consecuencia de su fe. Demostró su fe por sus obras. Y esta es la fe dinámica. Esta es la fe que debemos profesar. Por eso te decía en el primer bloque, examínate. ¿Qué clase de fe tienes, mi amiga? ¿Qué clase de fe estamos profesando? Una fe que se ha quedado en lo intelectual no es la fe que salva. Una fe que, yo me emociono tanto cuando escucho, no es la fe que salva. La fe que salva es la fe que actúa, es la fe que afecta mi voluntad. Es la fe que afecta mi voluntad. ¿Hay cambios en tu vida? ¿Sigues igual? ¿No has podido dejar ese hábito que te dominaba? ¿No has podido dejar ese vicio que te controlaba? ¿No has podido dejar el mundo al que tienes que renunciar cuando te conviertes a Cristo? ¿Sigue el mundo siendo tu pasión? ¿Te encantan las cosas del mundo, la música del mundo, la ropa del mundo, los hábitos del mundo, las fiestas del mundo? Entonces, mi querida amiga, examínate si estás profesando la fe genuina y real. La fe dinámica, no te olvides, actúa juntamente con las obras. La fe dinámica se perfecciona con las obras. ¿Sabes qué? Es algo natural. Porque cuando yo creo en Cristo, la semilla de la palabra es implantada en mí.
Y cuando esa semilla está en mi vida, esa semilla va a haber crecimiento. Y cuando hay crecimiento, hay cambios y hay fruto. Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque como dice San Juan 15, no os elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto de vida transformada, fruto de una vida que representa y reproduce la imagen de Jesús. Esa es la vida cristiana. Mirá, hay una frase que me encanta que la pronunció Calvino. Él dice, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Y voy terminando. Lamentablemente, muchos miembros de la iglesia encajan con lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Vuelvo a decir, puedo saber mucho, puedo haber memorizado mucho. Me preguntan de la Biblia y sé y hablo de la Biblia, porque conozco acerca de la Biblia. Pero luego actúo igual que los que no tienen a Cristo. Con mis hechos estoy negando conocer al Dios que profeso, porque no hay frutos. Porque no hay frutos. Por eso yo me hacía el examen de mi fe. ¿Qué clase de fe estoy teniendo? ¿Qué clase de fe estoy teniendo? ¿Yo estoy deseando lo que Dios desea para mí? Quiero decirte una frase que escuché en estos días y que me encantó. El que ama a Dios, ama lo que Dios ama. El que ama a Dios, el que es salvo, desea lo que Dios desea. Desea la palabra, desea orar, desea la iglesia. Porque la iglesia no es un salón donde nos reunimos el fin de semana en tiempos normales, no ahora en aislamiento social. La iglesia es el cuerpo de Cristo y yo tengo que amar el cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo costó la sangre de Cristo. Entonces, pregúntate, ¿amas lo que Dios ama? ¿Deseas lo que Dios desea? Tengo unas preguntas para que puedas hacerte un examen esta semana y poder confirmar qué clase de fe es la que estás profesando. Primera pregunta, ¿hubo una vez en que reconocí que realmente era pecadora y lo confesé a Dios? ¿Hubo una vez en que mi corazón me movió a huir de la ira venidera? ¿Hubo una vez que he sentido la tristeza que es según Dios por mis pecados? ¿Entiendo correctamente el Evangelio que Cristo murió por mis pecados y que resucitó y entiendo y confieso que no puedo salvarme a mí misma? Discúlpenme, pero se me ha traspapelado una hojita. Ya sigo con las preguntas. ¿Me he arrepentido de mis pecados sinceramente? Cuando peco, siento que debo ir a mi Padre y confesar. ¿Puedo seguir igual? Mi querida, que puedas examinarte en estos días. 3 clases de fe que un creyente puede tener. La fe muerta, la fe meramente intelectual. La fe demoníaca afecta no solo lo intelectual, sino lo emocional, pero tampoco salva. Que puedas experimentar la fe dinámica, la fe viva, la fe salvífica, la fe que produce, la fe que genera buenas obras, porque nunca te olvides, Efesios 2, 8 y 9,
Por gracia sois salvas, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero también dice que fuimos salvas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que sos del Señor, tenés que obrar. Que el Señor te bendiga, que sigas meditando en esto que es tan profundo, pero es determinante. Es determinante, sería muy triste que estuvieras sentada en una iglesia hace muchos años y sigas así, sin darte cuenta que quizás aún no sos del Señor, porque no hay frutos en tu vida. Yo quiero decirte que lo más normal en un creyente real es el fruto. No hay que forzar el fruto se produce cuando hay vida, cuando hay crecimiento. ¿Hay vida en tu vida? Que Dios te bendiga. Estoy orando por tu corazón. Estoy orando para que la palabra llegue, para que la palabra haga la obra perfecta y completa. Estoy orando para que seamos mujeres de la palabra. Gracias, chicas, gracias por el apoyo que me brindan, gracias por los mensajitos tan alentadores que me motivan a mí a seguir estudiando para compartirles a ustedes la palabra de Dios. Gracias a cada una. Que el Señor las bendiga y nos vemos en el próximo estudio bíblico.